Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del Adviento en el ciclo C, es decir, el domingo de Gaudete, domingo de Alegraos en latín. ¿Y de dónde sale esto del domingo de Alegraos? Bueno, ya comenté que el Adviento tiene su origen, sobre todo en el movimiento monástico, ¿no?, en su interés de tener un tiempo de preparación frente a la Navidad similar a lo que es la Cuaresma respecto de la Pascua. Así que nace un poco como pequeña Cuaresma. Es verdad que luego se va distanciando de ese sentido, aunque hoy seguimos hablando del sentido penitencial del Adviento, sin ninguna duda que entendemos ese sentido penitencial de una manera totalmente distinta que la penitencia cuaresmal. Pero quedan en el Adviento vestigios de su semejanza con la Cuaresma. Por ejemplo, la vestidura morada de los sacerdotes es un vestigio de su parentesco con la Cuaresma, y este domingo de Gaudete. Efectivamente, la Cuaresma, por la mitad, tiene el domingo de Letare, que en latín también quiere decir alegraos. En el domingo cuarto tiene el domingo de Letare, en el que se para, digamos, y se contempla el fin del camino. En el Adviento pasa lo mismo, hacia su mitad, domingo tercero, se para y se contempla el fin del camino. ¿Y cuál es ese fin del camino? Bueno, nada menos que Dios con nosotros, la venida del Señor a habitar en medio de nuestro mundo, en medio de su pueblo. Pero no hablamos de eso ya la semana pasada. Bueno, ya les dije que la semana pasada tiene un curioso carácter de alegraos, todas las lecturas hablan de alegría, pero es un poco distinto. La semana pasada mirábamos el final del camino desde el punto de vista de ese camino, es decir, mirábamos el cierre de la etapa de la expectativa. Mientras que ahora miramos, y ese es el motivo del Gaudete, miramos el fin en sí mismo, la venida del Señor, ¿no? Lo expresa muy bien la primera lectura, es la más adecuada para expresar esto, ¿no? La lectura de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. Y ahora viene la formulación central. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ese es el tono propio de la liturgia de hoy. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Bien, para expresar eso, acudimos a un personaje de gran importancia para nuestra fe, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, claro, nosotros ya lo tenemos integrado en nuestra fe, ¿no? Entonces decimos, bueno, Juan el Bautista es el precursor de Jesús, que es quien realmente realiza la presencia de Dios. Perfecto, está bien, es correcto, es así. Pero para los contemporáneos, Juan el Bautista fue no solo muy importante, sino posiblemente más famoso que Jesús. Juan el Bautista pertenece, podríamos decir, a toda una raza de predicadores escatológicos en una época especialmente impregnada de expectativa escatológica. Juan el Bautista además es el inventor de un rito que tiene toda su trayectoria en la historia, ¿no? Lo hemos retomado nosotros mismos, el rito del bautismo. El bautismo, esto ya lo he mencionado, no es nuevo en el sentido de la ablución ritual, no es nueva, no es que la inventó Juan el Bautista. Los judíos practicaban abluciones rituales de distinto significado y en distintas ocasiones. Hemos visto como en los evangelios se habla un poco tomándoles el pelo de su afecto, ¿no? A estar lavándose todo el tiempo. Las purificaciones, que son baños en agua, todo eso es común en la religión judía. Entonces, ¿qué es lo que inventó el Bautista? El bautismo mediado por un bautizador. Por eso él recibe ese apodo, ¿no? Juan el Bautizador. El bautismo mediado por otro, que es la gran diferencia con la ablución ritual de los judíos,
que no es mediada por nadie, es uno el que se sumerge. En cambio esto es otro el que realiza, en el aspirante, digamos, en el postulante, realiza el bautismo. Eso pasó directamente a nuestra práctica bautismal. Nuestro bautismo, como saben, es distinto del bautista en su significado teológico, pero no en su forma. En su forma es tomado directamente del bautista. Bien, les decía que el bautista es un predicador escatológico, es decir, tiene la vista puesta en la llegada del Señor. De hecho, él se interpreta ni siquiera como figura profética, se interpreta a sí mismo como una voz que grita la inminente llegada del Señor. Así, por ejemplo, si vamos al Evangelio de San Mateo, nos lo presenta así, el hacha ya está puesta a la raíz, ya está por venir el Señor directamente, y esa venida es de juicio. Nos encontramos en San Lucas con una cara de Juan el Bautista que no conocemos tanto, que es su predicación ética. El hecho de que esa inmediatez de la venida del Señor diera lugar a cambios de conducta en el hombre. Es una predicación más ética. Incluso es una predicación que nos habla de una manera un poco distinta de esa venida del Señor. No es solo el hacha que está puesta a la raíz, ¿no? En su mano tiene el bieldo para aventar su parva. Es una predicación de juicio. No solo es una predicación de venida y destrucción de todo lo malo, sino una predicación de la venida de un juez, es la venida de un juez justo que por lo tanto ya tiene más importancia, digamos, cómo me comporte yo. Por eso en esta predicación están estas preguntas que le hacen los publicanos, que le hacen los soldados. Es un testimonio bastante raro el que nos trae San Lucas, no concuerda mucho con esa idea de el hacha puesta en la raíz. Algunos críticos han dicho, bueno, esto medio San Lucas parece que no tomó muy literalmente lo que decía San Juan el Bautista, es decir, es más plausible la imagen de un Juan el Bautista predicador 100% escatológico que un Juan el Bautista con una predicación ética. Sin embargo, el único otro testimonio que tenemos sobre Juan el Bautista que no es bíblico es del historiador judío Flavio Josefo, de mediados del siglo I, así que muy cercano, digamos, a todos estos acontecimientos. Más o menos es un poco posterior a lo que sería la época de San Marcos, ¿no? Flavio Josefo tiene un largo párrafo dedicado a Juan el Bautista, donde nos cuenta de qué trataba su predicación y por qué murió a manos de Herodes, ¿no? Así que concuerda a grandes rasgos con la imagen del Bautista que nos dan los evangelios, pero precisamente la predicación de Juan el Bautista, Flavio Josefo la pinta como una predicación ética, como una predicación destinada a hacer reflexionar a aquel que lo escuchaba y a que se convirtiera de su conducta. O sea que fíjense, concuerda en gran medida, no el contenido, porque Flavio Josefo no nos cuenta cosas que dijera Juan el Bautista, nos cuenta el tono general de su predicación, pero coincide mucho más con San Lucas que con San Mateo. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Lo más probable es que Juan el Bautista tuviera una predicación muy compleja y muy rica, y fuera tanto un predicador ético como un predicador escatológico. Lo que le ocurrió sí a Juan el Bautista es que él predicaba un hacha en la raíz, uno que iba a venir, que tenía ya el bieldo para aventar su parva, para quemar la paja en la hoguera con el fuego que no se apaga, y resulta que lo que vino era un fuego, pero no era un fuego de esa clase, era otra clase de fuego. Y lo que vino no era un hacha puesta en ninguna raíz, de ahí su confusión, ¿no? Cuando está en la cárcel dice, a ver si encima que estoy en la cárcel me equivoqué en aquel al que señalaba, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta lógica, ¿no? Porque si
él ha predicado que lo que venía era el hacha, y él ha predicado que lo que venía era el fuego destructor, y lo que venía era el juez que iba a decidir quién era el bueno y quién era el malo, y resulta que el que viene es alguien que se sienta con los publicanos y los pecadores y que acoge a las prostitutas y que bendice a los niños y que, es decir, viene alguien que no tiene nada que ver con esa imagen terminal, con esa imagen de juez terrible que nos aparece en la predicación del Bautista, y que en eso sí podríamos decir que coinciden tanto el testimonio de Mateo como el de Lucas, ¿no? Así que el pobre Juan el Bautista tuvo que mandar directamente a preguntarlo. Y Jesús le respondió con una palabra que justamente cierra este testimonio de San Lucas, ¿no? Dice que el evangelio se predica a los pobres, eso le responde Jesús, ¿no? Bueno, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena noticia, se anuncia el evangelio a los pobres. Precisamente el testimonio de San Lucas termina con esa palabra, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el evangelio. En esto la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús coinciden. Aunque Juan el Bautista sea más terrible en su mensaje, mucho más amenazante, y entienda la urgencia como una urgencia, digamos, de juicio, sin embargo, en último término, tanto Juan el Bautista como Jesús nos hablaron de lo mismo, de que en ese momento, en esa época, en esos años, algo iba a cambiar y de una manera, y le iba a dar una configuración nueva a nuestro mundo. Y efectivamente, no lo podía saber Juan el Bautista, pero lo sabemos nosotros, con la gesta de Jesús, algo nuevo entró en el mundo. No es simplemente una nueva predicación, una nueva palabra o una nueva interpretación de las cosas, sino un cambio en profundidad en la esencia misma de nuestro mundo. Nosotros, cristianos, vivimos realmente en un mundo que ha sido recreado, configurado de nuevo. Esa es la parte que Juan el Bautista no llegó a ver, y nosotros sí. Bueno, muy bien, con esto vamos a terminar nuestro domingo tercero, un domingo que realmente nos invita a una alegría profunda. Como cristianos creo que tenemos motivo para esa alegría profunda, y nos preparamos ya prácticamente para, en el domingo cuarto, estar a las puertas de la Navidad. Muchas gracias, nos vemos el domingo que viene.